Buenas, buenas. Ahora vamos por la segunda parte de sustancias psicoactivas. Acá vamos a ver sustancias llamadas drogas de diseño, algunas sustancias de uso medicinal que se usan también como sustancias de abuso, inhalantes y, como dice ahí, otros yuyos que vamos a repasar. Seguramente ya algo vimos en las otras clases anteriores. ¿Qué es una droga? Es una pregunta, ¿no? Según la OMS, droga es toda sustancia que incorporada al organismo produce alguna modificación. Y si agarramos a la señora que va al almacén y le decimos, señora, ¿qué es droga para usted? Seguramente lo primero que nos va a decir es que es una sustancia que está relacionado con el daño, ¿sí? Que puede ser mortalmente dañino. Adicto viene del latín, que es adictus, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es muy favorable, inclinado a, dedicado, entregado a, adjudicado legalmente a. Cuenta la historia de que adicto era una persona que previamente era libre y después, tras una deuda, pasaba a ser un esclavo de otra persona, ¿sí? Y ahí se transformaba en adicto. Y si le preguntamos a un psicólogo qué significa adicto, nos va a decir que a significa no, dicto, es decir, y que adicto significa quien no ha podido poner en palabras. Generalmente, a mí me tocó ir a grupos de ayuda para deshabituación tabáquica, y la verdad es que es interesante ver cómo después de un tiempo de que estas personas dejan de fumar, cómo empiezan a expresar en palabras cosas que en las primeras reuniones no las decían, ¿sí? Y dice que, la gente que sigue con estas reuniones dice que es muy habitual esto de que la persona que deja de consumir unas sustancias empieza a expresar todos sus problemas de otra forma. Así que bueno, algo tiene que ver en lo que se dice y lo que no se dice y el tema del consumo. Bueno, esto es lo que le dije recién, el tema de ser un esclavo, que al principio era un hombre libre y se adjudica a otra persona mediante un juicio, ¿sí? O acto legal, y que esta deuda podía ser de un tiempo parcial durante un tiempo o puede ser por toda la vida. ¿Qué es una droga de diseño? ¿Sí? Se entiende que droga de diseño es una droga de síntesis, o sea, que se puede sintetizar o preparar en un laboratorio clandestino a partir de diferentes sustancias químicas. Y el producto de esta, lo que se va a producir va a imitar los efectos de las drogas naturales, las drogas que vimos en la clase anterior, ¿sí? Van a tratar de imitar el efecto de la cocaína, el efecto de la marihuana, y las van a vender aprovechando de alguna forma la desregulación que existe con estas sustancias. Acá ya estamos incorporando el tema de precursores, de sustancias que van a ser precursoras de estas drogas de síntesis, y de alguna forma tratar de imitar, y después este tema de la desregulación que existe con estas sustancias. ¿A qué se refiere con esto? Es que sí, actualmente existe una cierta cantidad de sustancias ilícitas, drogas de diseño, hasta que estas sustancias se encuentran o se encuentra la forma de detectarlas, la persona que sintetiza ya te hizo 20 sustancias nuevas, ¿sí? Así que en cuanto a lo legal, en eso venimos como atrasados en detectar estas sustancias de diseño, ¿me entienden? El objetivo de alguna forma de la aparición de constantes nuevas drogas de diseños es que de esta forma se evitan controles gubernamentales por la modificación de la estructura, ¿sí? Cuando las leyes se actualizan, o sea, cuando ya determinan estas sustancias una droga de abuso, ya aparecen un montón de drogas ilegales más nuevas, ¿sí? Y el ciclo así comienza nuevamente.
la disponibilidad de compuestos evoluciona más rápidamente para evadir todo lo que es la regulación legal y la detección mediante pruebas de drogas de rutina, que es todo lo que les dije recién. Pero qué peligrosa trae una droga de diseño, ¿sí? Qué peligroso. Por una parte, un potencial tóxico, porque los laboratorios no son controlados. Pueden ser más potentes, o sea que hay peligro de sobredosis. Las vidas medias pueden ser más largas, con riesgo de acumulación y de interacción con otras sustancias. Los laboratorios clandestinos pueden montarse y desmontarse incluso en camiones. Bueno, acá tenemos la Breaking Bad, ¿no? Son muy difíciles de detectar y la detección de estos nuevos productos requiere técnicas nuevas y más precisas, que es lo que les venía diciendo, que a medida que aparecen más drogas hay que mejorar las técnicas de detección y bueno, en esto estamos atrasados. Los productos químicos a menudo se empaquetan en etiquetas que describen incorrectamente el contenido. Eso vamos a ver mucho en las clases, ¿sí? Se venden como sustancias para otros fines, pero son drogas de abuso. Y el contenido puede variar sustancialmente con respecto a lo que dice la etiqueta, obviamente, ¿no? Las etiquetas a menudo incluyen la frase no consumo humano, pero bueno, sabemos que se terminan consumiendo. Todo con un intento de evitar todo tipo de riesgo. La creciente popularidad de los medicamentos de diseño se relacionan con factores como la novedad, el marketing y la accesibilidad a estas sustancias. El empaque generalmente es colorido, es atractivo, los nombres son atractivos también, todo con la finalidad de atraer a los jóvenes a probar estas sustancias. Bueno, acá más o menos son todo el resumen de las sustancias que vamos a ver ahora. Vamos a ver estimulantes, entre estos son las anfetaminas, también vamos a conocer un poco sobre las catinonas, los cannabinoides, a diferencia de del cannabis, de la planta del cannabis. Estas son cannabinoides o sustancias sintéticas que tratan de imitar el efecto del cannabis, pero ya vamos a ver que no es exactamente lo mismo, y otros alucinógenos. Las drogas de diseño entonces van a comprender varios grupos de sustancias. Por una parte tenemos las anfetaminas y sus derivados, los opioides sintéticos, derivados del fentanilo y la meperidina, que ya lo vimos en la clase de depresores, PCP y la ketamina, que son las arilexilaminas, cannabinoides sintéticos como el Spice o el K2, que vamos a verlo también, los derivados de la metacualona, que son son sedantes, hipnóticos, muy similar a los barbitúricos. Algo vimos también en la clase de sedantes, y es lo que se ve en el logo de Wall Street, es el efecto de las metacualonas y el LSD. Y todas estas vamos a tratar de ver hoy, en este momento, así que preparados. ¿Qué es lo que se consume en Argentina? Principalmente, que tenemos éxtasis, ketamina, popper, GHB y LSD. Estas también las vamos a ver ahora, ¿sí? Como característica importante es que no generan una adicción física, pero sí provocan una fuerte dependencia psicológica de estas sustancias y pueden generar cuadros clínicos muy graves tras el uso. Así que es otra de las características importantes a tener en cuenta. Si recordamos lo que pasó en la Time Warp, en Costa Salguero en el 2016, 5 víctimas fatales, 5 en terapia intensiva, las sustancias implicadas, entre ellas tenemos éxtasis, THC, cocaína, GHB, ketamina, lidocaína y obviamente Superman, que ahora la vamos a ver también. Vamos a hablar un poquito de Superman. Punta Stage, eso está en Arroyo Seco en enero de 2017, 2 víctimas fatales. Este episodio no fue tan conocido como el de la Time Warp. También éxtasis, popper, cocaína. Y en el balneario Mute en Mar del Plata, 2 internados, 20 consultas también por ketamina, éxtasis, GHB, LSD y THC. Bueno, estos son cómo quedaron los lugares después
de todas las fiestas. Y fíjense en las botellas de agua. Interesante. Este es un estudio que hizo el Cedronar en el 2014 de consumo de sustancias psicoactivas en fiestas electrónicas. Vean el tema de los energizantes, principalmente las bebidas tipo speed, alcohol, marihuana, éxtasis, LSD y otras drogas. Y después tenemos un estudio en el 2014, que es un estudio nacional que se hace a los chicos de enseñanza media, donde se les preguntan sobre sustancias psicoactivas, y lo que se ve que lo más habitual en los chicos es el consumo de alcohol, bebidas energizantes. En tercer lugar tenemos el tabaco, otras drogas ilícitas, marihuana, y después todo tipo de psicofármacos, tranquilizantes, solventes, inhalantes, etc. Lo que se ve que antes de los 15 años casi el 80% de los estudiantes ya consumieron alcohol, el 55% de los estudiantes consumieron marihuana alguna vez y el 67% de los estudiantes ya declararon haber consumido algún psicofármaco antes de los 15 años. Otros datos interesantes del estudio es que, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente vimos que era alcohol, bebidas energizantes, tabaco y marihuana, que los varones tienen más prevalencia al consumo de marihuana, cocaína, solventes, inhalables, éxtasis y paco, y las mujeres tienen mayor prevalencia de todo lo que es el consumo de psicofármacos sin prescripción médica. Pero lo que se ve, a diferencia, o sea, comparando, este mismo estudio se hizo en diferentes años, que la diferencia entre hombres y mujeres cada vez tienden a disminuir. Que por ejemplo las mujeres ya hay mayor tendencia a todo lo que se consume marihuana y hay otras sustancias, o sea, cada vez la brecha es más pequeña entre lo que es la diferencia del consumo entre hombres y mujeres. Y que aumenta también lo que es el consumo de sustancias. ¿Qué son los alucinógenos? Los alucinógenos ya se empezaron a conocer desde Europa en la antigüedad, muy asociados a lo que es la brujería, lo que es la adivinación. Tenemos el empleo de plantas como la mandrágora, beleño y belladona, que las vamos a repasar un poquitito al final de la clase. Después tenemos todos los casos accidentales en la Edad Media relacionados con el suelo del centeno, convulsiones, alucinaciones, gangrenas en las extremidades, todo lo que se conoce como el fuego de San Antonio, que ahora vamos a ver unas imágenes. Actualmente lo llamamos ergotismo. Y acá un dato importante, ¿sí? Que los alucinógenos son un grupo de sustancias que van a alterar y distorsionar la percepción, el pensamiento y el estado del ánimo, pero sin causar deterioro del sensorio. Eso es lo que define a un alucinógeno, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablamos sobre el fuego de San Antonio, las alucinaciones de San Antonio, ahí que ve bichitos por todos lados. Y ahí al fondo se ve el fuego de San Antonio, en el medio justo ahí arrodillado está San Antonio rezando, también todos monstruitos por todos lados, amputados, bueno, va un cuadro bastante inquietante de Goya. Y después acá tenemos otra imagen más de un fraile atendiendo a un enfermo con el fuego de San Antonio, ¿sí? Y haciendo unas curas al enfermo del fuego de San Antonio. Bueno, acá otro concepto interesante, ¿sí? En el año 1961 aparece lo que se conoce como terapia psicodélica. Acá ya un grupo de psicólogos y psiquiatras empezaron a implementar el uso de alucinógenos para tratar a los pacientes y hicieron un par de definiciones que me llamaron la atención y me parecen interesantes para la clase. Ellos
describen el contexto en el cual se emplean las sustancias, las drogas psicoactivas, especialmente las psicodélicas, y describen lo que es el set y el setting, ¿sí? El set es la mentalidad de la persona, pensamientos, estado de ánimo, expectativas, estructura de la personalidad. O sea, habla principalmente de la persona y de las expectativas de la persona en relación al consumo de la sustancia. Y el setting es el entorno físico y social de esa persona. Este entorno lo que va a hacer es controlar o guiar el viaje psicodélico de la persona, ¿sí? Por lo tanto, ellos dicen de que lo que va a definir un mal viaje o un buen viaje va a ser estos dos componentes, ¿sí? La mentalidad de la persona y lo que lo rodea, el entorno de la persona, ¿sí? Yo entonces acá me imagino dos situaciones completamente diferentes, ¿sí? Imagínense una persona que de pronto consume una sustancia rodeado de amigos o personas que están, de alguna forma la tienen clara y manejan la situación, saben manejar la situación, y de pronto consumir una sustancia y de pronto ir y dar una clase. ¿Sí? Ahí ya pueden experimentar, o sea, qué tipo de viaje puede llegar a experimentar una persona rodeado de un entorno amigable y de pronto dando una clase con 50 alumnos que lo estén mirando, ¿sí? Esto es lo que va a determinar un buen o un mal viaje. Más o menos esa sería la idea de estas definiciones. Las zonas involucradas de los alucinógenos son varias, ¿sí? Desde el bulbo olfatorio, el locus, el núcleo dorsal del Russell, la accumbens, la corteza cerebral, pero son todas áreas como características importantes con abundante cantidad de receptores en 5-HT2A, que son los responsables de la experiencia alucinógena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se une este alucinógeno a estos receptores, vamos a tener una liberación de noradrenalina, serotonina, GABA, aumento difuso y asincrónico de la actividad del glutamato, pero con tolerancia al uso regular. O sea, vamos a tener down regulation de estos receptores, de todo lo que sean efectos psicodélicos, pero no tenemos down regulation de los efectos autonómicos. Acá es un concepto importante, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos el consumo de una sustancia alucinógena, ustedes ven que hay liberación de catecolaminas, ¿sí? Por lo tanto, previo a la experiencia alucinógena vamos a tener todo un cuadro simpático asociado y después recién la experiencia alucinógena. Si tenemos al mismo tiempo tolerancia al uso regular de una sustancia para tener efectos alucinógenos, vamos a tener mayor experiencia autonómica, mayor liberación de catecolaminas para recién tener la experiencia psicodélica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo que no se ve, como vimos en otras sustancias, que no hay un síndrome de abstinencia específico con estas sustancias. Bueno, un poquito de clasificación de alucinógenos, no se vayan a asustar con el cuadro que viene recién, porque la verdad es que son muchas sustancias, ¿sí? Por un lado tenemos derivados de las catecolaminas, acá tenemos la mescalina con todos los cactus, el peyote, el cactus San Pedro, las anfetaminas, la miristicina, que es la nuez moscada. Ya les comento que la nuez moscada tiene efecto alucinógeno, pero es mucha cantidad de nuez moscada para conseguir el efecto. Después tenemos los derivados del alcaloide de cornezuelo de centeno, que acá aparece el LSD, y hay una planta que se llama ololiuqui, que la vamos a ver también. Después tenemos los derivados de la triptamina, el 5-HT. Acá tenemos los hongos mágicos, como los psilocibes, que ya tuvieron la clase, los derivados vegetales y animales de butofenina. Acá un dato interesante: la butofenina no solamente se encuentra en los sapos, sino que hay plantas que poseen la misma sustancia, lo cual nos llama la atención que una sustancia alucinógena se pueda encontrar en animales y en vegetales, la misma sustancia, ¿no?
Después tenemos la ayahuasca, que también vamos a hablar un poquito hoy. La dimetiltriptamina o DMT, en este caso la podemos llegar a encontrar en el cebil, en la cáscara de banana. Son sustancias también alucinógenas. Después tenemos sustancias sintéticas como la 5-metoxy-alfa-metiltriptamina. Bueno, después tenemos los anticolinérgicos. Acá tenemos la atropina, escopolamina, iosinamina, viperideno, trioxifenidilo, que lo vamos a ver. La cannabisativa, que también se considera alucinógena, y las drogas de diseño como PCP, ketamina, anfetaminas alucinógenas y las catinonas. Todas estas son sustancias alucinógenas presentes. Bueno, esto es lo que yo le estaba diciendo de los alucinógenos que se encuentran en los sapos, ¿sí? El cambó y el bufo alvarius con la butofenina. Estos son los sapitos. Y acá tenemos la misma sustancia, se encuentra en el cebil, los que se encontraban en los sapitos. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de anfetaminas alucinógenas. Este cuadrito, este dibujito muy lindo, lo elegí por un motivo en especial. Fíjese en lo que dice la chica. Oh my God, yo también te amo. Este es un efecto también típico del éxtasis, que ya lo vamos a ver ahora. En cuanto a las anfetaminas en la historia, ¿sí? En 1932 ya se comercializaban como descongestivo, el laboratorio Smith-Kline. Ahora vamos a ver una fotito del descongestivo con anfetaminas. Fueron empleados como estimulantes en la Segunda Guerra Mundial, también se empleó para narcolepsia, como anorexígenos. En 1960 comenzó lo que es el uso de anfetaminas alucinógenas, y en 1980 ya se hacen conocidos el MDMA, que es el éxtasis, y el MDA. Las metanfetaminas o el cristal, ¿sí?, que es de la serie, tuvo un incremento en consumo a partir de 1990, con muchas muertes reportadas por el uso, asociada a la facilidad y al bajo costo de síntesis. Que ahora vamos a hablar un poquito sobre metanfetaminas, aunque no es lo más habitual de consumo acá. Bueno, esto es lo que les estaba contando sobre el empleo de anfetaminas como descongestivos. Después tenemos, bueno, un libro que también colaboró a todo lo que es a lo famoso que se hizo las anfetaminas con el tiempo. El libro se llama Fiscal, son feniletilaminas que conocí y que amé. Bueno, estos alucinógenos de diseñadores sintéticos ganaron popularidad después de la publicación en el 91 de este libro. Detalla la síntesis de más de 200 compuestos psicodélicos este libro. Bueno, acá tenemos un resumen de algunas anfetaminas alucinógenas. Bueno, el más conocido, como saben, es el éxtasis, el MDMA, el metilendioximetanfetamina, a partir de 1980. Después aparecen otras como el bromo dragonfly o el love, la droga del amor MDA, el EVA, que es el MDEA, el DOM, serenidad, tranquilidad y paz, Superman, el PMMA, que en su momento se dijo como que era una droga nueva, pero en realidad en el 1960 se descubrió la Superman, ¿sí?, la PMMA, y se dejó de usar junto con la otra que es Mr. Death. A PMA se dejaron de usar por el tema de la mortalidad que acarreaban estas dos anfetaminas, que ahora vamos a hablar un poquito sobre por qué son más mortales que el éxtasis. El ice o el cristal, el clorhidrato de metanfetamina, y después tenemos otras sustancias más como el limbón. Bueno, acá tienen lo que es la anfetamina propiamente dicha, que es la beta-fenil isopropilamina, y después tenemos las anfetaminas genéricas,
que todas comparten el mismo núcleo, que es la feniletilamina, como vimos en el libro recién, feniletilamina, que conocido y amado, ¿sí? Bueno, si ven la MDMA tienen el mismo núcleo en relación a la feniletilamina, ¿sí? Según los diferentes grupos funcionales que se vayan agregando a esta feniletilamina, van a tener diferentes capacidades o alucinógenas o más anorexígenas, o pueden pasar más o menos la barrera hematoencefálica, según todos estos grupos funcionales que se vayan adhiriendo a los diferentes lugares. Esto es lo que yo le estaba diciendo, ¿sí? Estos son los lugares donde se pueden asociar diferentes grupos: el carbono alfa, el carbono beta, el grupo amino. Después tenemos los grupos 3 y el 4 del ácido del anillo aromático, ¿sí? Y además también pueden haber grupos halogenados, ¿sí? Sustancias halogenadas, como vimos en el bromo dragonfly. Bueno, también, ¿sí? Según las diferentes sustancias que se vayan agregando, van a dar a la anfetamina diferentes características. En forma general, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las anfetaminas alucinógenas? Van a aumentar lo que es la liberación de catecolaminas y la anfetamina presináptica, que es dopamina, noradrenalina y serotonina, todo por una inversión de lo que es el flujo de transportador de recaptación de las catecolaminas. Interesante que el MDMA, o sea el éxtasis, y el PMMA, o sea el Superman, ¿sí?, están muy relacionados a lo que es la estimulación serotoninérgica. Y esto también acarrea la capacidad de fijar, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver ahora, ¿sí?, el tema de la hiponatremia asociado al consumo de anfetaminas. Inhibe la recaptación de catecolaminas, tiene una débil función con el inhibidor de la monoamina oxidasa, hay acción simpático-mimética y también aumenta lo que es el calcio intramuscular con contracción constante, hipertermia y acidosis láctica. Así que vamos a tener hipertermia, vamos a tener ruptura muscular, esto es todo lo mismo que vimos con la cocaína. Acá lo vamos a volver a ver, ¿sí? Otra vez lo que vimos con cocaína, qué es lo que se busca y qué es lo que realmente se obtiene. El efecto buscado: energizante, estimulante, el estar alerta, todo el efecto simpático mimético, el efecto alucinógeno mediado por el receptor serotoninérgico. Esto es lo que yo me refería cuando me le mostraba el cuadrito del comienzo de la anfetamina: aumento de lo que es la empatía, el entactógeno, sentir que la otra persona me quiere y yo la quiero y ni siquiera lo conozco, ¿sí?, a la otra persona. Bueno, esto es lo que hablamos del efecto entactógeno que tienen las anfetaminas alucinógenas. El efecto anorexígeno. Lo que es el entactógeno, bueno, si lo vemos en la misma palabra, psicológicamente hablando, habla de lo que es dentro y táctil, o sea, como tocar dentro, como un contacto profundo, significa lo que es el entactógeno, ¿sí? Las vías de consumo de las anfetaminas, generalmente las vías oral, puede ser vía inhalatoria también, mucosas, endovenosa e intranasal también pueden ser las vías de ingreso de las anfetaminas alucinógenas. En cuanto a la clínica, esto es lo que realmente se obtiene, ¿sí? Taquicardia, arritmias, hipertensión arterial, ACV, infarto, convulsiones, movimientos estereotipados, inquietud, psicosis, flashbacks, ahora vamos a ver qué significan los flashbacks, bruxismo, tolerancia, sudoración, deshidratación, hiponatremia, CIHAD, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, remárquenlo, CIHAD. Acidosis láctica, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, que esto lo compartimos junto con la cocaína, trastornos de la coagulación, hipertermia maligna, también importantísimo porque es la causa de muerte de muchos de los chicos que vienen a Time Warp. Bueno, ¿qué pasa con efectos crónicos? ¿Sí?
vamos a tener tolerancia, que es lo que dijimos antes, conductas repetitivas compulsivas como pellizcarse la piel, el bruxismo, limpiar constantemente la casa o el auto, coliocestosis y artritis necrotizante. Estos son efectos del consumo crónico de las anfetaminas alucinógenas. A mí me encanta ese guiso. Complicaciones de las anfetaminas. ¿Qué tenemos? Actividad hiperadrenérgica descontrolada, que es muy parecido a lo que vimos con otros simpático-miméticos, por ejemplo con la cocaína. Pero a diferencia de lo que es el efecto de la cocaína, aquí acá la duración del efecto es mayor. Pero así también como la duración del efecto es mayor, a las 48 horas pasa esto, ¿sí? Dificultad en la concentración, ansiedad, depresión, fatiga, sueño y hambre. Todo por este cuadro de wash out, ¿sí? Todo el desgaste de catecolaminas que después, faltan. Efectos residuales por neurotoxicidad por todos los receptores serotoninérgicos, bruxismo, mialgias, hipotensión arterial, parálisis, parkinsonismo, psicosis, alteraciones psiquiátricas a largo plazo, depresión severa, alteración de la memoria, función ejecutiva y paranoia. Interesante el tema del parkinsonismo, porque después les voy a hacer una preguntita, así que tengan en cuenta esto. Bueno, acá también encontré otra definición interesante que me gustaría compartirla con ustedes, que es sobre el kindling, ¿sí? Que es el encendido. Se comparó el efecto del consumo reiterado de anfetaminas con un fenómeno neurofisiológico en animales después de muchas estimulaciones en diferentes áreas cerebrales, por ejemplo en la amígdala. Lo que se vio es que después de muchas estimulaciones seguidas, cuando se hace una nueva estimulación, lo que se obtiene es un aumento de la duración y extensión de una descarga eléctrica y post-descarga, después de varias estimulaciones. De esta misma forma pasa lo mismo con estas sustancias alucinógenas, ¿sí? Que después de muchas estimulaciones parecería que el cerebro se sensibiliza a estos estímulos, y de esta misma forma un nuevo estímulo, aunque sea después de mucho tiempo de abstinencia o de falta de consumo de anfetaminas, puedan generar también psicosis, ¿sí? Y esta psicosis se puede asociar a suicidios y homicidios. Y después, si sigue el estímulo, estas crisis pueden ocurrir ya de forma espontánea sin ningún tipo de estimulación. O sea, estaríamos hablando de estimulación por las anfetaminas, ¿no? Me parece algo interesante para tener en cuenta. Bueno, esto es lo que se vio en la Time Warp, ¿sí? ¿Por qué murieron los chicos de la Time Warp? Síndrome serotoninérgico, importantísimo, distrés respiratorio, insuficiencia hepática, todo asociado a la hipertermia principalmente, toxicidad cardiovascular, todo lo que sea arritmias y edema agudo de pulmón, hiponatremia, jihad, convulsiones, hipercalemia, hipoglucemia. La hiperpirexia va a producir rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, daño hepático, coagulación intravascular diseminada, todo determina shock y falla multiorgánica. Importantísimo esto tener en cuenta, porque muchas veces se asocia las anfetaminas alucinógenas como que realmente no son tan dañinas, y realmente sí lo son. Esto es algo importante también, porque es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Las anfetaminas alucinógenas, principalmente el MDMA, o sea el éxtasis, y el PMMA, el Superman, ¿sí? Se asocia a un cuadro de jihad, ¿sí? Las causas de esta hiponatremia, además del jihad, tenemos la sudoración profusa con la pérdida de sodio y la ingestión compulsiva de agua. Todo eso va a determinar una hiponatremia,
edema cerebral, hipertensión intracraniana, convulsiones, hernia, hipoxia cerebral y muerte. Y como dato de color llamativo es que este cuadro de hiponatremia asociado a anfetaminas alucinógenas se ve más en mujeres que en los hombres. Bueno, un poquito más de lo mismo, que las anfetaminas alucinógenas van a causar depresión de la noradrenalina en el sistema nervioso central. Esto va a causar un cuadro depresivo luego de la suspensión de la ingesta. Eso lo vimos a las 48 horas. Que a largo plazo podemos tener cuadros muy parecidos al Parkinson. Y el examen complementario vamos a hacer a los pacientes que ingresan por estas ingestas electrocardiograma, una función renal hepática, CPK, glucemia y el ionograma. Obviamente no nos vayamos a olvidar por el tema del sodio. El tratamiento, no hay un tratamiento específico para anfetaminas alucinógenas, así que ABC, carbón activado si la ingesta es reciente, tener en cuenta un plan amplio de hidratación por el tema de la radiomielitis, siempre y cuando tengamos en cuenta de que el paciente no esté hiponatrémico, porque ahí ya tenemos que tratar la hiponatremia. Además, control de TA, tener en cuenta a los antagonistas alfa o los vasodilatadores, control de la temperatura siempre con medios físicos, delirio, alucinaciones, bueno, benzodiazepinas, si no ceden fenobarbital y propofol, y corrección de la hiponatremia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas anfetaminas específicas y sobre los efectos que tienen ciertas anfetaminas a diferencia de las otras, ¿sí? Éxtasis o MDMA, esta es la característica particular que tiene esta, es que es entertógeno, que es esto de tocar por dentro, la empatía y todo esto, ¿sí? Supuestamente los consumidores refieren que mejora la experiencia sexual y expande la conciencia sin una pérdida de control. Los efectos negativos, inquietud, ataxia, confusión, altera la concentración y amnesia. Y bueno, fue una de las sustancias empleadas en lo que es la terapia psicodélica. Después tenemos el PMMA, la parametoximetanfetamina o Superman, que es análogo a otra sustancia que es la PMA, que es el Doctor Muerte, ¿sí? La PMMA y la PMA, estas surgen en el año 1973 como alucinógenos y se dejaron de emplear por el tema de que estaban muy asociados a las muertes, ¿sí? Por eso no la querían consumir. De alguna forma vuelve a reaparecer esta sustancia actualmente. ¿Por qué es causa de muerte la PMMA o Superman? Básicamente la causa es que tiene pobre pasaje a la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, la latencia para los efectos de esta sustancia suele ser más prolongada que la del MDMA, que la del éxtasis. Por lo tanto, la gente que están acostumbrados a los efectos del MDMA, cuando consumían la PMMA, o sea, la Superman, al no obtener efectos, al sentir que no pasaba nada, seguían tomando las más pastillas, ¿sí? Así que hacían una sobreingesta de esta PMMA y con la toxicidad severa y mortalidad después del tiempo, ¿sí? Bueno, acá tiene más o menos cómo surge la PMA y la PMMA a partir de la anfetamina o a partir de la metanfetamina. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre metanfetamina, sobre el cristal o el ice, ¿sí? En su tiempo la FDA aprobó el uso para lo que es el ADD, obesidad, para depresiones refractarias y para narcolepsia. En cuanto a su producción clandestina, al principio se empleó la pseudoefedrina, la efedrina como precursores. Después pasaron a emplear el fenildopropano, el P2P,
Como característica interesante y que se ve en la película es que se necesita el fósforo rojo, o sea, se genera gas fosfina durante la producción de estas sustancias. Y después, o sea, a medida que se van restringiendo estos precursores, aparecen, bueno, o sea, necesitan otros precursores más sencillos, empiezan a usar ácido fenilacético para recién producir el P2P. Como dato interesante, el metabolismo es hepático, la vida media, fíjense, en 19 a 34 horas en relación a lo que era la cocaína, que era aproximadamente 6 horas. Cómo cambia la vida media con las anfetaminas, ¿no? Y los efectos en el sistema nervioso central pueden durar hasta 24 horas. Bueno, otra serie bastante conocida, no sé si la vieron. Los consumidores de metanfetamina se caracterizan también por esta boca que se llama boca de metanfetamina, por el tema de la caída de las piezas dentales, caries, erosión ácida por el uso crónico de metanfetamina. Así que es una característica buena para tener en cuenta, básicamente para entender las series, porque acá mucho metanfetamina por ahora no se ve. Bueno, estos son los cuadros relacionados al síndrome serotoninérgico, ¿sí? Generado por sobredosis, por interacción entre las drogas. No solamente hay una sola droga implicada, sino sabemos de que hay muchas sustancias que pueden dar el síndrome serotoninérgico, adquieren en la clase, ¿sí? No es una reacción de tipo idiopática, es una consecuencia que es predictible por el exceso de serotonina, ¿sí? Depende del paciente, la diversidad en rango de tolerancia, presentación dentro de las primeras 24 horas, y que tenemos alteración de la conciencia, hiperactividad autonómica y alteraciones neuromusculares. Bueno, acá tenemos un cuadrito más para tener en cuenta lo que es el síndrome serotoninérgico asociado, entre otras cosas, al consumo de anfetaminas. Los criterios de síndrome serotoninérgico: tenemos la exposición al agente serotoninérgico, obviamente, al menos 4 síntomas mayores o 3 mayores y 2 menores. Ahí tienen los síntomas para que los repasen. Pero bueno, ya esto es tema de la parcial anterior. Igual ténganlo en cuenta. Casos leves, moderados y graves de síndrome serotoninérgico. Se los dejo para que lean. El clonus, inducible, espontáneo y ocular, es el hallazgo más importante para establecer el diagnóstico. El laboratorio del síndrome serotoninérgico que vamos a encontrar: acidosis metabólica, rabdomiolisis, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la creatinina, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada. Y el tratamiento, vamos a repasar: benzodiazepinas, barbitúricos, medios físicos de enfriamiento. Podemos emplear la cicloheptadina, recuerden que es un antagonista serotoninérgico, y también se pueden emplear sedantes, relajantes, no despolarizantes, intubación y asistencia respiratoria. El año pasado o el anteaño pasado aparecieron dos alucinógenos, dijeron que eran nuevos, pero no son nuevos, ya estaban en la década del 70, el 2CE, que se puede ofrecer como MDMA, como éxtasis, pero no es éxtasis, y el Tusibi, el 2CB, que este apareció en 1990, también son alucinógenos que ya se conocían de antes, no son nuevos, pero bueno, salieron en los diarios por todos lados. Otra de las cosas, bueno, llamativas sobre el uso del éxtasis es que se asocia mucho a los trastornos del sueño, principalmente a lo que es los terrores nocturnos y la incapacidad de realizar movimientos voluntarios en el momento de la transición entre la vigilia y el sueño,
¿sí? Esos son lo que se conoce como parálisis del sueño. Está muy relacionado a lo que es el consumo del éxtasis. Hay una serie interesante, pero no se la muestra a la actriz drogándose con éxtasis, pero sí que habla sobre el tema del parálisis del sueño, que es el secreto de Hill House. Bueno, ahí relata lo que es la parálisis del sueño. Bueno, jerga de anfetamina: bicho, pasta, X, éxtasis, rola, pastela, droga del amor, bicicleta, tulipán, Adam, la pastilla azul, Nexus, Eva, Pastis, 007, Pacha, mariposa, corazón rosa, que son todos nombres que se le dan a las anfetaminas. Bueno, acá se me coló una foto. Bueno, otras pastas: antiparkinsonianos, barbitúricos, benzodiazepinas, antitusivos, antidepresivos, hipoglucemiantes orales. Algunas ya las vimos antes, ahora vamos a ver un par, las que quedan por ver. Un poco más de jerga: Rofi, que es el trazepam, como Rofinol, Roche, la pastilla del abuelo, Aceptor, Ribotril, Clona, pasta, son todas pastillas. Otro un poquito más de jerga: la luna seca, duro, enfermero, flashear mal, fisurar, resaca, quiebre, gancho o picón. Los dejo para que lo vayan leyendo y se vayan instruyendo un poquito sobre jerga. Y ahí avanzamos con catinonas. ¿Sí? Bueno, estas catinonas suelen aparecer como sales de baño para pies, ¿sí? Por eso ven ahí un envase con unos pies. También le dicen onda de marfil, la droga del canibalismo. No sé si se acuerdan, que fue hace 2 años, fue que había un loquillo que se daba la cabeza en un colectivo, que se había drogado y que estaban todos asustados por el chico que había consumido la droga del canibalismo o algo así. Bueno, ahí estamos con las catinonas. Bueno, las catinonas imitan de alguna forma lo que se conoce como metcatinona o efedrona, que es derivado de una planta, ¿sí? Esta es la planta cat, la Cata erulis, esta es la que ven ahí abajo. Es un arbusto que crece en África, en el sur de Arabia. Son empleados como estimulantes. Después aparecen todas las drogas sintéticas químicamente relacionadas con esta catinona que se encuentra en la planta esta, ¿sí? La vía generalmente de ingreso es la vía intranasal, pero pueden consumirse vía oral o por inyección intravenosa o intramuscular. La mefedrona no es apta para fumado. Las catinonas son muy parecidas a las anfetaminas, pero la diferencia es la adición de un grupo cetona en la posición del carbono beta, ¿sí? En la metanfetamina y la metcatinona con el grupo cetona, ¿sí? Son muy parecidas. Este grupo cetona lo que hace es aumentar la polaridad de la molécula y hace que disminuya lo que es el pasaje por barrera hematoencefálica. Los efectos de las catinonas son un efecto muy anfetamina-like, lo que decimos que es muy parecido a las anfetaminas. Poseen una 10ª parte del efecto estimulante de las anfetaminas, son simpático-miméticas, tienen efecto alucinógeno, aumentan los niveles extracelulares de neurotransmisores, igual que las anfetaminas. Se reportó hiponatremia por catinonas también. Y una de las cosas que interesantes es que para la síntesis de estas catinonas en laboratorios se utiliza permanganato de potasio. Por lo tanto, el consumo de estas sustancias se asocia a intoxicación con manganeso. Así que ustedes ya deben estar pensando qué es lo que pasa con la persona que consume crónicamente catinonas. Parkinsonismo, muy bien. Pero ¿cómo estuvo? Bueno,
Entonces, las catinonas, estos baños para pies, sales que se venden como sales para baños para pies, van a generar agitación aguda, que es un sello distintivo, psicosis, paranoia, alucinaciones, delirios y también puede ser que de tolerancia, ¿sí? Ahí tienen otro envase de las catinonas. Los efectos fisiológicos, muy parecidos a las anfetaminas. Y después tenemos acá también otras catinonas, ¿sí? Como baños de sales, white lace, bueno, y el gatito, por el cap, el nombre del cap Kedulis, pusieron el gato, pobre. Como dato interesante, el bupropión, el antidepresivo que conocemos como bupropión, es una catinona, ¿sí? Es la única catinona medicinal que actualmente está en el mercado, ¿sí? La sobredosis de bupropión va a estar relacionada a convulsiones y arritmias refractarias que pueden llegar a requerir ECMO, ¿sí? Y relacionadas con mortalidad. Tengan en cuenta el tema de las convulsiones por bupropión, ¿sí? Antiparkinsonianos. Los antiparkinsonianos los vamos a usar obviamente para reducir síntomas en pacientes con Parkinson, ¿sí? O pacientes con efectos colaterales de los neurolépticos, pero también se emplean como drogas de abuso y como alucinógenos. Acá tenemos al piperideno, al cierciofenidilo, se emplean por su efecto anticolinérgico y se lo emplea por el tema de mejorar el humor, euforia, alucinaciones, aumentan el grado de sociabilización del individuo. Esos son los efectos buscados de los antiparkinsonianos. LSD. El LSD es la droga, o PEPA, ¿sí? La droga alucinógena más potente conocida. Es un derivado sintético de lo que era el alcaloide del hongo Claviceps purpurea, que parasita el centeno, el cornezuelo del centeno, ¿sí? Es un derivado sintético del mismo. Generalmente se vende impregnado en estas estampillas, ¿sí? Pero también se puede vender líquidos para impregnar los papeles. Esto siempre es un uso oral. Y también la otra forma de venta es el window pane, que son como gelatinitas, ¿sí? Son los que se ven ahí abajo. Los papeles impregnados le vamos a poner nombre, es blotter, el nombre de los papeles impregnados. Generalmente el uso es oral, es absorción por la mucosa, ¿sí? Pero también se puede usar endovenoso o intramuscular. El LSD, entonces la dietilamida del ácido lisérgico, va a tener un efecto alucinógeno, o sea, va a alterar la percepción, el pensamiento y el humor sin alterar la del sensorio, que es lo que vimos recién. El mecanismo de acción es agonista serotoninérgico. Tenemos los buenos viajes, los malos viajes, ¿sí? Y acá otra cosa que me gustaría que tengan en claro, que es la diferencia entre alucinación y la ilusión, ¿sí? Alucinación es una percepción falsa pero sin base en el ambiente externo, ¿sí? Es ver un elefante volando donde no hay nada, ¿sí? A diferencia de la ilusión, que es una impresión distorsionada de una experiencia actual, ¿sí? Ahí ya estamos viendo algo y le estamos dando otro significado a esa cosa, ¿sí? Vemos una manguera y pensamos que es una boa que nos va a comer, ¿sí? Más o menos esas son las ideas que me ocurren en este momento. El efecto buscado del LSD, entonces, es estar alerta ante estímulos sensoriales, visuales, auditivos y las distorsiones en la percepción de los tamaños, colores y formas. Lo más interesante del consumo de LSD son las sinestesias. ¿Qué significa sinestesias? La conjunción de los sentidos. Ver sonidos, escuchar colores,
Esas son características que son buscadas cuando se consume el LSD, además de las alucinaciones visuales y auditivas. El inicio de acción generalmente es de 30 minutos a 1 hora. Y acá lo que yo le dije recién, que estas sustancias alucinógenas siempre tienen un efecto simpático, un efecto autonómico, ¿sí? Que va a ser lo primero que va a aparecer, ¿sí? Entonces, en una primera etapa va a ser una etapa simpático-mimética. Esta es la etapa que no va a tener down regulation los receptores, por lo tanto que no va a haber tolerancia en esta etapa. Por lo tanto, a medida que aumenta el consumo de LSD, con el tiempo van a aparecer más estos síntomas simpático-miméticos hasta que aparezcan las alucinaciones. Arriba, bueno, tienen las otras formas de absorción. También se utiliza lo que es la conjuntiva como absorción. Y las complicaciones potencialmente mortales relacionadas con LSD es por traumatismo generalmente. También puede haber síndromes serotoninérgicos asociados al LSD, no es habitual. Hipertermia, rhabdomyolysis tampoco no son habituales, pero en combinación con diferentes sustancias sí. Efectos a largo plazo. Acá vamos a ver un poco el tema de los flashbacks. Tolerancia a los efectos psicológicos, no tienen síndrome de abstinencia específico, pueden aparecer flashbacks, hay psicosis excitoafectiva prolongada, puede llegar a aparecer, hay síndromes psíquicos a largo plazo, lo que se conoce como acid head, la cabeza de ácido, alteraciones del pensamiento y de la imaginación, síndrome amotivacional, como vimos en marihuana, reacciones de ansiedad y depresivas. Y esto es lo que yo les quería decir sobre flashback, que es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, o TPPA. Es la recurrencia espontánea de lo que se vive durante la experiencia con el alucinógeno, pero sin haber consumido previamente. Generalmente esto se da en lugares oscuros, frente a los espejos, ¿sí? Pueden llegar a revivir la experiencia, la alucinación, ¿sí? O como otros factores predisponentes, como dijimos también con marihuana, también puede llegar a presentarse la presencia de fatiga, ansiedad, un trastorno hidroelectrolítico de base, y hay medicamentos también que pueden exacerbar todavía más el cuadro. Así que interesante sobre el LSD y marihuana, ¿sí? Los flashbacks, esas recurrencias espontáneas de los efectos. En cuanto al tratamiento de la intoxicación aguda, tampoco no hay nada específico más que el ABC, exámenes complementarios, tengan en cuenta, ¿sí? Todo el efecto que es raro pero puede llegar a aparecer, hacer una CPK, una función renal, un electrocardiograma, en caso de agitación las benzodiazepinas es lo que primero se recurre, y el reposo en un lugar tranquilo con la menor cantidad de estímulos posible. Yo siempre que leo esto me imagino en un hospital donde podés poner a una persona con la menor cantidad de estímulos posibles y tranquilo, porque la verdad es que no sé en dónde, pero bueno, la idea es que queden en reposo en un lugar tranquilo y con la menor cantidad de estímulos posibles. Bueno, esto ya lo hablamos el 19 de abril, festejamos el día de la bicicleta, nos acordamos de Hoffman, ¿sí? Así que esto no es ninguna novedad para todos nosotros. Bueno, sepan de que el 19 de abril Hoffman experimentó con LSD, empezó a escribir lo que sentía, el mareo, la ansiedad, las distorsiones visuales, síntomas de parálisis y el deseo de reír, y después no escribió más nada y se volvió a su casa en bicicleta, y por eso es el día de la bicicleta. Un poco de jerga sobre LSD. Pepa, Pepa Centenario, Pepa Bicicleta, Trip, Duraznito, Ácido, Alicia en el País de las Maravillas, Doble Gota y Bart Simpson. Esos son un poco unos nombres del LSD.
Otro dato interesante, tenemos una planta, el Morning Glory. Hay una canción de los Babasónicos que la mencionan, ¿sí? O Oloriuki. Esta es una planta muy venerada por los indígenas centroamericanos. Las semillas tienen amida del ácido lisérgico, así que son alucinógenas. El efecto buscado son las alucinaciones visuales, auditivas, sinestesias, los efectos adversos, parecidos a los que veníamos viendo, ¿sí? Y generalmente el uso es de vía oral. ¿Qué significa cuando hablamos de que una sustancia es enteógena? Generalmente se hablan de sustancias enteógenas es cuando se alude a la posibilidad de llegar a ser inspirado por un dios, así como el nacimiento que supone, ¿no? Otras sustancias relacionadas con los rituales, que ahora vamos a ver algunas de estas cosas, ¿sí? Estas sustancias pueden ser sustancias vegetales o preparados a partir de sustancias vegetales, y cuando se ingiere provoca un estado modificado de la conciencia. Y bueno, y así pasamos ahora a las drogas disociativas. Disociativas, le decimos disociativas porque de alguna forma producen un bloqueo entre el consciente y las otras partes del cerebro, ¿sí? Entre la mente consciente y las otras partes. Y da lugar a alucinaciones, a privaciones sensoriales, disociaciones, trance, etc. Dentro de las drogas disociativas tenemos la fenciclidina, el PCP o polvo de ángel, que prácticamente acá en Argentina no se lo ve, ketamina, que sí se lo ve, y dextrometorfano tampoco se lo ve tanto en Argentina, pero la ketamina sí se puede ver casos de consumo de keta. Ketamina, keta, ketado o kiti, esos son los nombres más típicos de la ketamina. Es un anestésico disociativo, es de corta duración, es muy parecido al PCP, al polvo de ángel, que dijimos que no se veía acá en Argentina. Tiene limitada depresión respiratoria. El efecto buscado es una combinación entre lo que es el efecto hipnótico, analgésico, amnésico y alucinógeno. La forma de uso generalmente es esnifada, pero puede ser también endovenosa, intramuscular, fumada o vía oral. Como se ve ahí, vienen en ampollas. Este líquido lo ponen generalmente en microondas y se transforman en cristales que se esnifan. Tiene diferentes efectos farmacológicos, desde a nivel de los receptores NMDA, de dopamina, de serotonina, opiáceos diferentes, ¿sí? Los signos y síntomas asociados son todos autonómicos: hipertensión, taquicardia, puede haber rhabdomiólisis como vimos en otras sustancias, trismos, convulsiones, y después, bueno, pasa psicosis, amnesia, delirio, crisis de pánico, etc. Depresión respiratoria y paro, de un extremo al otro. Los efectos buscados según las dosis van desde distorsiones perceptivas hasta desconexión del entorno, con el entorno, y después, o sea, ya con las dosis altas ya empezamos con alucinaciones, este efecto Cajole, que es un estado mental que los usuarios relacionan con la vivencia de la muerte o algo parecido o cercano a la muerte. Acá ya es imposible la comunicación coherente con la persona que está con estas dosis. Después, bueno, el PCP, muy parecido a la ketamina. El cuadro clínico de excitación, ¿sí? Y después depresión. Y el tratamiento de las drogas disociativas, también no hay un tratamiento específico, ese tratamiento es de sostén y sintomático. Se le hace CPK, función renal, una orina completa, electrocardiograma, ¿sí? Esto son las drogas disociativas. Como dato de color tenemos, bueno, de que la ketamina nosotros los pediatras la usamos en pediatría, es un muy buen anestésico en pediátricos, ¿sí? Ya pierde ese efecto
anestésico en los adultos, porque ya vemos que hay síntomas que acompañan a la anestesia, que no hacen una buena droga anestésica, pero en pediatría la verdad que funciona muy bien, y además tiene esta cosa importante de la pobre depresión respiratoria, ¿sí? Que es el miedo que tenemos los pediatras cuando anestesiamos a un niño, ¿sí? De que hagan depresiones respiratorias. Cannabinoides sintéticos. La clase anterior yo les hablé sobre cannabis, les dije de que ahora íbamos a completar el tema de los cannabinoides, ¿sí? También se intentó hacer sustancias parecidas a la marihuana, ¿sí? O sea, sustancias que se unan, que sean agonistas a los receptores cannabinoides tipo 1, el CB1. El tema es que los efectos de estas sustancias no son tan parecidos finalmente al del cannabis, ¿sí? De la planta. Pueden ser una o diferentes cannabinoides, ¿sí? Estos se rocían sobre un material vegetal que no es marihuana, ¿sí? Es un material vegetal. Se rocían estos cannabinoides y se venden como si fueran inciensos, ¿sí? Se venden con ese nombre. El nombre es el Spice o K2, es la forma en donde aparecen estas sustancias. También tienen esto de los que hablamos de las sustancias de síntesis, que a medida que se detectan y se encuentran formas de encontrarlas en los diferentes componentes, ya aparecen sustancias parecidas y que necesitan mayor tecnología para la detección, ¿sí? Todo cumple también con ese criterio. Si bien no tienen una similitud química con el THC, sí tienen afinidad con los receptores de cannabis 1 y cannabis 2. Pero son mucho más potentes y eficaces que el cannabis. Tienen vida media más larga y tienen mayor toxicidad. Y ahora vamos a ver que los síntomas asociados a estos difieren bastante a lo que vimos en THC. Y el screening de lo que es, o sea, el test de orina puede dar negativos con estas sustancias. Estas sustancias empiezan a aparecer recién en el 2004, fíjense en los nombres, ¿sí? JWH018, después cuando se la detecta ya salió el 073, después el AM2201 y etcétera, 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 ¿sí? Así aparecen como estos blends de hierbas aromáticas. Tienen metabolización hepática, son más potentes y eficaces con los receptores de cannabis, eso ya lo dijimos, ¿sí? Y tienen presencias de contaminantes como catinonas, así que también puede haber síntomas relacionados con las catinonas. Miren los síntomas relacionados a los cannabinoides sintéticos, no tienen nada que ver a lo que vimos recién en cannabis, ¿sí? Agitación, convulsiones, hipertermia, rabdomiolisis, psicosis, ansiedad, taquiarritmia, dolores precordiales, parecen más del de anfetaminas, ¿no? No es tan parecido al de cannabis, ¿sí? Lesión renal aguda por rabdomiolisis, infarto agudo de miocardio, dicen que pueden ser carcinógenos también, o sea, no pierde las características de lo que es el cannabis en realidad. Bueno, un poquito más de jerga: hacer rancho, jalar, tirar, limado, quemado, fumado, volado, pila de la cabeza, línea, mambo, manija, papelitos, es alguno de los nombres para que tengan. Me gusta darle estas cosas, me parecen divertidas. Bueno, GHB, éxtasis líquido. Acá no se confundan, porque de éxtasis esto no tiene nada, ¿sí? Le dicen éxtasis líquido, pero de éxtasis no tiene nada que ver, ¿sí? GHB. El GHB o éxtasis líquido es el ácido gamma hidroxibutírico, es un coadyuvante anestésico muy parecido al GABA. Y también tiene un efecto de liberación de GH, por eso también
es empleado por los físico-culturistas porque es anabólico, ¿sí? Nada que ver al éxtasis. ¿Bien? El modo de uso es vía oral, se incluye en líquidos, o sea, el inicio es a partir de los 15 minutos. El efecto buscado es relajante, euforia, desinhibición, aumento de la percepción. Recuerden que tiene un efecto similar GABA. Por lo tanto, fíjense, como efectos adversos tenemos la pérdida de la conciencia. Es una sustancia empleada para uso sexual. Además, no tenemos todavía una buena forma de detectarla, ¿sí?, en los organismos, en los peritajes, así que es una sustancia, o sea, que puede ser empleada y estamos en problemas para detectarlo, ¿sí?, en la víctima. Confusión, cefalea, somnolencia, falta de fijación de la mirada, ataxia, vómitos. El uso crónico genera tolerancia y dependencia. Esta es una sustancia entonces de síntesis, pero que genera tolerancia, dependencia y un síndrome de abstinencia, a diferencia de las otras. Tenemos ansiedad, tenemos temblor, hipertensión, taquicardia, alucinaciones, o sea, tenemos bien un síndrome de abstinencia específico para después del uso crónico del GHB. Inhalantes. Esta clase se asocia mucho a la de hidrocarburos, así que esto va a servir para refrescar algunas ideas de hidrocarburos, que fue parte del tema después de todo lo que es uso de productos de uso doméstico, ¿sí? Los modos de consumo de hidrocarburos que tenemos, desde el envase directamente, o pueden ser paños, a muchas veces que se rocían los paños con algún aerosol y después se lo llevan a la cara. El bagging, que es directamente desde la bolsa. El snorting, el gladding, el dusting, rociándose la cara, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas formas de empleo de los pegamentos. Los pegamentos, básicamente los derivados del tolueno y del hexano, son hidrocarburos aromáticos, muy lipofílicos. Como saben, los hidrocarburos tienen tres órganos target, ¿sí? Primero, lo que es el nivel respiratorio, el tema de la aspiración de los hidrocarburos y las neumonitis químicas asociadas, ¿sí? En segundo lugar tenemos el corazón, aumenta la sensibilidad de las catecolaminas, por lo tanto podemos tener arritmias asociadas al consumo de los hidrocarburos. Y después, en tercer lugar, efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Son depresores del sistema nervioso central. El efecto buscado va a ser un efecto de tipo embriagante, no alcohólico, puede dar alucinaciones, euforia, también son características buscadas por el uso de pegamento. O acá se me coló una imagen. En cuanto a la toxicidad, entonces volvemos a hablar de lo mismo. Neurotoxicidad, cefalea, depresión del sensor, incoordinación, convulsiones, coma. A nivel cardiotóxico, todas las arritmias, ¿sí?, por la sensibilización miocárdica a las catecolaminas. La AFB es la más frecuente. Tener en cuenta que estos pacientes con tolueno, además tenemos todos los trastornos tubulares renales, tenemos pérdida de potasio, hipocalemia, hipoxemia por el tema del bagging, de estar con la bolsa, ¿sí? Así que todo esto va a predisponer de alguna forma a la aparición de fibrilaciones ventriculares en estos pacientes. Náuseas, ardor en fauces, epigastralgias, hematemesis, etc. El tratamiento, no hay nada específico, ¿sí? En caso de presentar agitación, benzodiazepinas, podemos usar neurolépticos como el haloperidol, pero no las fenotiacinas, porque pueden disminuir el umbral convulsivo, causar hipertensión arterial, ¿sí?, hipertermias, o empeorar el efecto anticolinérgico. No usamos fenotiacinas, sí usamos haloperidol, y el reposo, lugar tranquilo con la menor cantidad de estímulos posibles. Ese es el tratamiento de los pegamentos.
Esto es lo que yo les nombré sobre el tema de la exposición crónica al tolueno, el tema de la encefalopatía, el tema de los túbulos renales con la pérdida de potasio, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el tema del aumento de la predisposición a la CFB. Jerga: lata, poxi, ram, fana, bolsa. Estos son un poquito de jerga de pegamento. Popper, ¿sí? Popper, viene este nombre viene del estallido. ¿Por qué? Porque antes estas sustancias venían en ampollas y cuando se rompían estas ampollas generaban este ruido que les daba el nombre de popper, ¿sí? Originalmente los poppers tenían nitrito de amilo, que venían en las ampollas como te dije recién. Actualmente se consiguen en botellitas que pueden ser de 10 a 30 mililitros. Estas botellitas se venden, que pueden ser como odorizador ambiental. En su momento se vendían como limpiadores de cabezales de VHS, ahora ya los videos VHS ya no existen más. Se pueden vender como el título de limpiadores de cuero, removedores de esmalte. Esas son las formas en cómo aparece el popper en la venta, ¿sí? Obviamente no dice el cartel de abuso, ¿sí? Ahí dice incienso líquido también. La forma de uso de los poppers, que es nitrito de amilo, butilo o cloruro de etilo. El uso es inhalatorio, la vida media es muy corta, por lo tanto generalmente las personas que usan popper inhalan y al rato vuelven a inhalar y al rato vuelven a inhalar otra vez para mantener el efecto. La acción es vasodilatadora y es miorrelajante del músculo liso. La clínica va a ser taquicardia, hipotensión por el tema de la vasodilatación, puede dar síncopes, anemia hemolítica, metamoglobinemia, hipertensión ocular, psicosis, coma, dermatitis de contacto, etc. ¿Sí? Bueno, justo me llamaron por teléfono, en vez de tener al gato ahora tengo el teléfono. En cuanto a los efectos buscados del popper, ¿sí? Básicamente es la intensificación de lo que son las experiencias sexuales. Aumenta la intensidad del orgasmo y relaja los músculos anales y vaginales, así que eso es generalmente el uso más habitual de los poppers. Dicen de que sacan a relucir la sexualidad cruda y animal en casi cualquier persona. Aumenta la sensibilidad a la música, felicidad mezclada con miedo, sensación de prolongación del tiempo. El inicio de acciones a 2 segundos y, como les dije recién, la duración es breve, 15 minutos, ¿sí? Por eso generalmente es habitual verlos inhalar y al rato volver a inhalar y así, ¿sí? Lanza perfume. Esto ya más o menos creo que... No, esto no lo vieron. Es un hidrocarburo también, ¿sí? Como todo lo que estamos viendo hasta ahora. Este perfume también tiene su efecto a nivel cardiológico, a nivel del sistema nervioso central. Bueno, Rita Lee le dedicó una canción al lanzaperfume. En su momento se empleó mucho para lo que eran los carnavales de Río de Janeiro. Se tiraban este perfume, tipo perfume barato, entre ellos, pero sentían experiencias raras relacionadas a este perfume y por eso se hizo muy famoso el lanzaperfume. Esto es lo que estaba hablando sobre el uso del carnaval, sobre la canción de Rita Lee. Bueno, la portada del lanzaperfume. El lanzaperfume, lanza o loló es una mezcla de hidrocarburos, como les dije recién, éter, cloroformo y cloruro de etilo y perfume. Se empleó como aromatizador, se tiraban entre las personas este perfume, ¿sí? Y se lo empleaba como droga recreacional. El solvente, bueno, es lo que le genera estas experiencias a los que usan el lanzaperfume. Es de fácil preparación, se puede hacer en forma casera en cualquier lugar, ¿sí? Da una sensación de euforia, fuerza, desinhibición, ilusiones, somnolencia.
Ahí ven el efecto en el sistema nervioso central y también lo que es el efecto a nivel cardiológico, ¿sí? Arritmias cardíacas, depresión del sensorio, síncope, dependencia psicológica, tolerancia, y tiene toxicidad neurocognitiva. Este es el lanzaperfume. Un poquito más de jerga: puntero, pegar, piedra, tiza, toque, copete. Burundanga, escopolamina, ¿sí? Bueno, la escopolamina lo empleamos como alucinógeno, tiene un efecto antimuscarínico de tipo competitivo, no selectivo, afecta a los subtipos de M1 a M5. Del afrocubano burundanga significa que es bebedizo, es una sustancia usada con fines delictivos, se extrae de diferentes plantas a través de la maceración de las flores de las plantas con bebidas alcohólicas o en infusión. Se puede fumar, se puede ingerir. Lo que sí es raro es la absorción por piel, ¿sí? Para que esta sustancia se pueda absorber por piel se necesitan hacer parches por tiempos prolongados en condiciones de temperatura y humedad específicas, ¿sí? Así que eso me tocó, me pasó algo en la piel y perdí el conocimiento, no son cosas factibles, ¿sí? Bueno, estas son algunas fuentes de escopolamina. Acá tenemos la belladona, la mandrágora, floripondio. Un dato de color es que generalmente se espera a la flor del floripondio para hacer las infusiones o las maceraciones, pero toda la planta tiene el principio activo en realidad, no es solamente la flor. El chamico, el leño. El efecto buscado entonces, como dijimos, es alucinógeno, euforizante, tiene un efecto atropínico símil, puede desencadenar arritmias cardíacas en dosis muy altas, tiene escaso rango terapéutico, y lo que tiene, que dijimos recién, que el tema delictivo, es que genera estados de pasividad completa de la persona con actitud de automatismo y sumisión química, ¿sí? Ese es el efecto de la escopolamina. La persona va a recibir y va a ejecutar órdenes sin oposición, y además tiene el tema de la amnesia anterógrada. Y la duración del efecto es aproximadamente 3 días, por lo tanto las intoxicaciones con estas sustancias son generalmente internaciones prolongadas y tratamientos también prolongados, ¿sí? Todo el tema del delirio atropínico, las alucinaciones, pueden requerir tratamientos bastante prolongados hasta que resuelvan. El tratamiento entonces va a ser el ABC, correcta hidratación, con tratamiento de la hipertermia con medios físicos, tener en cuenta el efecto atropínico, ¿sí? El globo vesical, evitarse los estímulos externos, y la sedación y las convulsiones, como por ejemplo el lorazepam. En cuanto al antídoto para escopolamina, se está evaluando el empleo de la fisostigmina. Esto lo vimos como un carbamato de empleo medicinal, ¿sí? Una inhibidora reversible de la acetilcolinesterasa, entonces esto nos va a ayudar a corregir los efectos de la burundanga. Ahí tiene las dosis de la fisostigmina. Y ahora vamos a hablar un poquito de ayahuasca. Ayahuasca, esto lo saqué de una página de internet. Hay lugares donde se reúnen en plena capital federal, para el consumo de ayahuasca y de hongos alucinógenos. Me llamó la atención, así que lo subí. La ayahuasca es un brebaje que se va a obtener por la mezcla de 2 plantas diferentes, ¿sí? Esto se va a cocinar por lo menos más de 10 horas. Por una parte tenemos hojas
de chacruna o Psychotria viris. Esta es una sustancia que tiene un efecto alucinógeno, tiene dimetiltriptamina, que esto lo vimos en el cuadro de sustancias alucinógenas. Y por otra parte tenemos unas lianas que de Banisteriopsis capi. Estas lianas lo que tienen es un efecto inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿sí? El principio activo que tienen estas lianas van a inhibir lo que es la metabolización del DMT, que es el principio activo de la otra planta, ¿sí? Ahí entendemos por qué se mezclan estas dos plantas. El comienzo de acción va a ser 30 minutos, va a durar aproximadamente 6 horas. Al principio tenemos todas manifestaciones de tipo autonómica, náusea, vómitos, diarrea, palpitaciones, midriasis. Y después de todas estas manifestaciones empiezan todo lo que es las alteraciones de la percepción, principalmente visuales. Y acá tenemos todas las experiencias de comunicación con divinidades y personas y bueno. Y además tiene un efecto abortivo. Bueno, esto es lo que les hablaba yo de las reuniones en Capital Federal para experimentar incluso también con sapos. Bueno, ya con esto vamos terminando. Les doy esto para que se entretengan un poquitito de algunas cosas que encontré, combinaciones y cocktails. Tenemos éxtasis vegetal. Tenemos en la carta de trago el melón medicado, coca chorra. Después tenemos otras combinaciones, el speedball, que eso ya lo hablamos. Tenemos el speedball intrauretral, también los chinos, que es heroína más pasta base, son un tipo de cigarrillos. Después tenemos los fasos nevados. Estos fasos nevados son muy habituales ahora en consulta por guardia, los chicos que comen los fasos nevados con manifestaciones de marihuana y de cocaína, ¿sí? Se ven. El combo fumé, que es el Paco más el faso Bob Marley. Faso Bob Marley no sé cuál es, pero bueno, supongo que será uno de esos como el porro africano, pero bueno, el que encuentre cómo es el faso Bob Marley me lo pasa. El flip, que es combinación de éxtasis con otras drogas. El éxtasis en la mayoría de los casos provoca un viaje positivo, toma la otra sustancia más amistosamente e intensifica los efectos en algunos casos. El porro africano, que es el marihuana con cáscara de banana, les dije yo que la cáscara de banana tenía efectos alucinógenos. El Picasso colombiano, que es marihuana y floripondio. El bazuco, que también es marihuana y tabaco. Después está el candy flip, MDMA, LSD y mucho baile. Esta es otra combinación también, el candy flip. Después esto que es auge en Europa, los porros de hortensia, es un sustituto a la marihuana. El tema de que el consumo de estas hortensias genera cianuro de hidrógeno, así que no lo recomendamos el empleo de hortensias. Otra cosa interesante que encontré, fumar escorpiones. Parece que esto también es de auge en África. Es una poderosa droga alucinógena. Hay en Asia también. Ahora van a ver algunas imágenes fumándose los pobres escorpiones. Primero los hacen tostados y después dicen de que el fumarse escorpiones genera viajes aproximadamente de 10 horas. Ahí miren, tienen ahí fumándose un escorpión, ¿sí? También, interesante. Y como último cuadro, esto también lo conseguí de internet. Acá es como aconsejan por internet cómo combinar las diferentes sustancias ilegales.
las que están en rojo son las combinaciones que son peligrosas. Después están los diferentes colores y ahí se ven cómo se aconsejan las diferentes combinaciones. Y con esto me despido de ustedes. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.